Buenas tardes y bienvenidos a la octava clase del curso de Introducción a la Teología. Hoy vamos a tocar dos temas. El primer tema es sacramentos. Y así, por dar una definición rápida de qué cosa es un sacramento, es un rito sagrado. Y eso es originalmente lo que entendían los cristianos. Uno de los ritos sagrados o varios de los ritos sagrados de ellos, el bautismo, la Eucaristía, etc. Pues eso es lo que entendían primero por sacramento. Pero la idea de qué es un sacramento se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la teología. El origen de esta palabra viene del latín, y del latín sacramentum, que significa juramento sagrado. Luego alguien juraba alguien juraba ante los dioses romanos que iba a hacer tal o cual cosa, y eso se consideraba, porque había sido un juramento ante los dioses, se consideraba un juramento sagrado. Y si uno no cumplía lo que había jurado hacer, los dioses se la iban a cobrar y normalmente quitándole la vida. Luego era muy serio, un sacramento. Ese es el origen de la palabra, pero no es el origen del sentido que hoy tiene entre cristianos la palabra sacramento. En el siglo III, después de Cristo, evidentemente, en el siglo III, que son más o menos los años 200, entra la palabra sacramentum al cristianismo. Hasta entonces era una palabra de uso en las calles, en el hablar diario. Pero en el siglo III entra la palabra en el cristianismo cuando el cristianismo está al punto, va a ser un poquito menos de un siglo, al punto de convertirse en una religión permitida. Todavía en este siglo están medio escondidos. Y en este tercer siglo empiezan a pensar y a describir o definir la palabra sacramento como un rito que hace o que efectúa algo sagrado. Luego, si yo hago un rito cuyo resultado es algo sagrado, no es que el rito sea simplemente el sagrado, lo sagrado, sino que si yo hago un rito y hay un efecto sagrado, eso es un sacramento. ¿Okay? Así es como empiezan a usarlo los cristianos. Pero todavía está lejos de ser lo que se entiende hoy en día por sacramento. San Agustín, que era obispo de Hipona, que está en el norte del África, San Agustín, que vivió alrededor de los años del año 400, un poquito al final de los 300 y otro poquito después de comenzado los 400, dijo que un sacramento es un signo visible de una gracia invisible. Sí, y hasta el día de hoy esa es la definición más común de lo que es un sacramento. Pero un sacramento es un signo visible de una gracia invisible. ¿Okay? La próxima clase vamos a hablar un poco de lo que es la gracia, pero el origen de la palabra gracia es un favor. Algo que es un favor, y los favores no se cobran ni se pagan, si no, no sería un favor. Es un favor. Por eso, de este sentido viene nuestra palabra gratis, que tiene la misma raíz, o algo que es gracioso o agradable. Todas esas palabras tienen el mismo origen. Es un favor que ni se cobra, ni se vende, si no, no sería un favor. Entonces,
es un signo visible de una gracia invisible. A lo largo de los siglos posteriores a San Agustín, se va a empezar a como a apretar un poquito la definición por aquí, a clarearla mejor por el otro lado. Luego es un signo visible de una gracia invisible y se va a decir a través del cual algo sagrado, la gracia, se comunica. Luego que también efectúa el que nos alcance la gracia de Dios. ¿Okay? Para los años 1150, por ahí, y gracias a un señor, un teólogo muy famoso, que se llamaba Pedro Lombardo, que hoy diríamos, no como si Lombardo fuera su apellido, sino Pedro el Lombardo. Luego era descendencia lombarda de Lombardía, en Italia. Pedro Lombardo fue un muy famoso teólogo y escribió una enciclopedia, por así decir, de teología en su época que se llamaba Las Sentencias. Las Sentencias. Y si usted quería estudiar teología en Europa hasta casi terminar la Edad Media, usted tenía que leer y estudiar las sentencias. Ese es el libro estándar de teología en Europa, las sentencias de Pedro Lombardo. Y el impacto que tuvo Pedro Lombardo no se puede exagerar. La semana pasada estudiamos un poco del escolasticismo. Todavía no había nacido el escolasticismo, va a ser en el siglo siguiente, pero Pedro Lombardo es uno de los pioneros que llevó a que naciera el escolasticismo. En fin, que gracias a Pedro Lombardo, la palabra sacramento queda, por así decir, básicamente establecida como la definió Agustín. ¿Okay? Y la influencia de Pedro Lombardo hizo que lo que escribió Agustín muchos siglos antes acabara siendo aceptado en Europa Occidental como la cosa más evidente del mundo. Pero Pedro Lombardo añadió una cosa que no estaba en San Agustín, y es que los sacramentos no eran solamente ritos sagrados o signos visibles de una gracia invisible, sino que eran esos signos visibles, esos ritos sagrados que habían sido establecidos por Cristo. Luego, no todo rito sagrado, no todo signo visible de gracia era un sacramento, solamente aquellos que habían sido establecidos por Cristo. Ok, pero eso va a crear todo un problema unos 4 siglos después, y ahora les cuento. Lo que dijo Pedro Lombardo siguió. Y hoy en día, en el catolicismo occidental, acuérdense que el catolicismo occidental es un letrero o una carpa que yo nombré para debajo de esa carpa incluir la comunión anglicana, la comunión romana, la comunión veterocatólica y la mayoría de las iglesias luteranas, específicamente las que son miembros de la Federación Mundial Luterana. ¿Okay? Entonces, en el catolicismo occidental y además en las iglesias orientales, que comúnmente les llamamos las iglesias ortodoxas, las iglesias orientales, la iglesia ortodoxa griega, etcétera, etcétera, van a tener el mismo sentido de lo que es un sacramento. Luego, un signo visible de una gracia invisible. ¿Okay? Luego, en ese sentido, ¿cuál es la definición de sacramento? Ahí no hay la gran variedad entre las denominaciones, etcétera, etcétera. Este signo, en todas estas iglesias, luego que esto es 4/5 partes del cristianismo, este signo
para hacer sacramento es un rito. Luego, no es un signo, esto es un signo. Ay, usted recibe gracias porque Dios es un signo. Yo le dije a Dios, o le dije qué tal. No. Es un rito y el rito y los elementos del rito juntos forman el signo. ¿Me explico? Luego, para bautizar, usted necesita agua. Usted necesita hacer acciones, zambullir a alguien en agua o derramarle el agua en la cabeza, cualquiera de las dos maneras. Pero además de eso, usted necesita agua. Luego, no solamente su acción. Usted no lo puede hacer de zambullir a una persona en aceite. Eso no es bautismo. Entonces, el bautismo tiene que tener agua. ¿Ok? Un sacramento es un signo visible, pero ese signo que es visible es un rito y los elementos que se usan en ese rito. ¿Entiende? La Eucaristía, usted necesita pan y vino, además de las palabras, además de los gestos, etcétera. Usted necesita pan y vino. En bautismo, usted necesita agua, además de los ritos que van, que usan esos elementos. Luego, cuando hablo de signo, como se entiende hoy en la mayor parte del cristianismo, es que es un signo visible. Pero por signo, lo que quiero decir es el rito y los elementos de ese rito. ¿Queda claro? Ok. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y cuántos sacramentos hay? Porque un signo visible de una gracia invisible, pues eso puede ser mucho. ¿Cuántos sacramentos hay? No son, diría Pedro Lombardo, no son todos los signos visibles de una gracia invisible, sino que son los signos visibles que fueron instituidos por Cristo. Hasta Pedro Lombardo, como acabo de decir, cualquier rito sagrado a veces se lo consideraban sacramentos. Uno que vive en el siglo XXI, se queda sorprendido que, por ejemplo, en el siglo IX, en el siglo X, estaban pensando que la consagración de una abadesa era un sacramento. Que el que yo me pusiera un escapulario, eso era un sacramento. Luego, cualquier rito sagrado que podía ser vehículo de una gracia invisible, eso era un sacramento. Pedro Lombardo como que dijo, no, vamos a delimitar esto porque llegó el momento de que, eso era, sobre todo la abadía de Cluny en Francia, llegaron a decir que habían como 40 y tantos sacramentos. Como que Cristo no hizo más nada que establecer entonces sacramentos, ¿no? Entonces, hasta Pedro Lombardo eso era, no digo que un relajo, porque no era un relajo, pero era así como aquí cualquier cosa podía casi llegar a ser sacramento. Sin embargo, a partir de Pedro Lombardo, solamente se aceptaban 7. Y como en las iglesias orientales, que solamente aceptan 7. Entonces, ¿cuáles eran esos 7? Bautismo, confirmación, matrimonio, la ordenación al ministerio, el diaconado, presbiterado, episcopado, sacramento de los enfermos, la Eucaristía y la penitencia o reconciliación. Y desde Pedro Lombardo hasta que llegamos al siglo XVI y las reformas, aquí no hubo duda de que sí, esos son los sacramentos. Son signos visibles de la gracia invisible y fueron establecidos por Cristo. ¿Okay? Lo que pasa es que llegamos entonces al siglo XVI y las reformas, y entonces hay alguna gente que se pregunta si un sacramento, y eso es un sí condicional,
si un sacramento tenía que haber sido instituido por Cristo, entonces en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, nada más que hay 2 que pasan esa prueba. No 7, 2. El bautismo, ¿dónde lo puse? El bautismo y Eucaristía. Bautismo y Eucaristía. Y hasta el día de hoy, la comunidad anglicana y la Federación Mundial Luterana dicen que hay 2. Pero la comunión romana y las iglesias orientales dicen que hay 7. Y dicen todos, ambos lados, o todos los lados, dicen, Cristo los instituyó. No, pero es que no hay prueba de esto. Sí, que sí hay prueba de esto. Es muy curioso porque se usan los evangelios como prueba. El problema está que los evangelios no fueron escritos como prueba de doctrina, sino la proclamación del mensaje del reino. Entonces, es como tratar de usar los evangelios para lo que no fueron escritos los evangelios. Y además, acuérdense que los evangelios se escriben a partir de una generación después que Cristo había muerto y resucitado. Entonces, otra cosa interesante es que anglicanos y luteranos nunca han dejado de celebrar los otros 5 ritos sagrados que no son para ellos sacramentos, pero son ritos sagrados que comunican gracias, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no los llamen o sean sacramentos, porque dicen que no hay pruebas de que Cristo los haya instituido, esos 5. Hay otros cristianos que dicen que sí hay pruebas. Entonces es un poco de decir, no, yo sé más que tú. Y el orgullo humano entró en la discusión en el siglo XVI e hizo que la gente no escuchara razón, sino yo tengo que mostrar que yo tengo la razón. Es un poco machismo doctrinal, ¿no? Yo soy más macho que tú, porque yo sé más que tú. Ay, por favor. ¿Ok? Entonces, entre las diferentes comuniones que forman el catolicismo occidental, las diferencias de verdad en temas sacramentales no son teológicas. Si usted es teólogo y usted se pone a ver cuáles son las diferencias, estamos hablando que las diferencias son en el fondo canónicas. ¿Qué es lo que los respectivos derechos canónicos, las respectivas legislaciones eclesiales dicen que es un sacramento? Pero eso no es hacer teología. Entonces, si uno se pone a ver las diferencias y los argumentos para justificar las diferencias de que Cristo instituyó esto, pero no instituyó aquello. Si usted se pone a ver, sería Juan Bautista el que instituyó el bautismo, pero no fue Jesús de Nazaret. Entonces, es cuestión de que los argumentos que a partir del siglo XVI se usaron, y todavía alguna gente está tratando de funcionar en un machismo doctrinal, es eso realmente lo que hace es más daño que servir a la comunidad cristiana. Entonces, hasta ahí sacramentos. Si tienen alguna pregunta, escríbansela para hacerlo al final. El segundo tema de hoy es la Virgen María. Es imposible que usted sea miembro de cualquiera de las comuniones que forman el catolicismo occidental y usted no se haya encontrado con la devoción a la Virgen María y doctrinas que tienen que ver con la Virgen María. ¿Okay? Para empezar, en el catolicismo occidental,
quizás exceptuando algunos luteranos, pero ciertamente exceptuándolos en lo que viene después, pero no en esto, todos dicen que María fue la madre de Jesús. ¿Okay? El catolicismo occidental no tiene la menor duda en decir María fue la madre de Jesús. El catolicismo occidental no tiene la menor duda en decir que María concibió a Jesús virginalmente. De ahí que se refieren a la Virgen María, no a Doña María. En tercer lugar, todas las comuniones del catolicismo occidental dicen que todo lo que se puede decir o se diga de la Virgen María depende solamente y 100% de que ella fue la madre de Jesús. Si María no hubiera sido la madre de Jesús, no se diría más nada de ella. ¿Okay? Entonces, todo lo que se dice o se puede decir de María es porque es la madre de Jesús. El catolicismo occidental todo dice que María fue la primera discípula de su hijo. Ella fue la primera en saber y creer en qué era y quién era su hijo. Fue la primera creyente, la primera discípula de su hijo. Y en un sentido basado en lo primero y basado en el número 4 aquí, María, desde la época de los primeros siglos de la iglesia, los primeros 8 siglos de la iglesia, ya se empezaban a referirse a ella como el modelo de la iglesia. María es modelo de la iglesia. ¿Por qué? Porque de la iglesia, por así decir, llega Jesús a otros mundos, a otras culturas, a otras geografías, etc. Luego, la iglesia pare a Jesús. La iglesia cree en Jesús, etc. Luego, María en su persona es modelo de la iglesia. ¿Okay? Eso se empezó a decir en tiempos de la patrística, que son los primeros 8 siglos más o menos de la iglesia. Sin embargo, solamente en la comunión romana, también, además de lo dicho anteriormente, también se cree que María fue concebida sin pecado original. ¿Y por qué? Porque Dios sabía que esa mujer iba a ser la madre de Jesús. Y por causa de que iba a ser la madre de Jesús, de nuevo, todo lo que se dice de María se dice porque es la madre de Jesús, porque iba a ser la madre de Jesús, entonces por eso es que Dios la preservó del pecado original. Eso es lo que significa la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción no es de Jesús, es de María. Fue concebida sin pecado original. Y la otra cosa que dice la comunión romana sobre María, además de lo ya explicado, es que fue llevada al cielo. ¿Okay? Después de haber muerto. Luego no la llevaron antes de morir. Después de haber muerto, la llevaron al cielo. Y en el siglo VI, los años 500 por ahí, ya existía una fiesta litúrgica celebrando la asunción, la llevada. Luego no es la ascensión, que es que él mismo sube, sino la asunción que fue llevada, luego no fue el poder de María, fue llevada al cielo, a estar con Dios. Okay. Acuérdense que esto de cielos y almas entra en el cristianismo alrededor de los años 200 por ahí, y decir esto ante un judío de la época de Jesús sería un escándalo. ¿Cómo que alguien se convirtió en Dios? Eso no se trata, ¿okay? Porque el cielo era equivalente a hablar respetuosamente de Dios. Entonces, existía la celebración litúrgica desde los años 500 de la asunción, de que fue llevada María al cielo después de su muerte. Las iglesias orientales
comparten con la comunión romana esto. Esto es muy original de la comunión romana. ¿Okay? Entonces, una cosa interesante es que en la comunión anglicana, en la comunión romana y en la comunión veterocatólica, es muy común la devoción a la Virgen María. ¿Okay? No es que todos los miembros de estas comuniones tienen devociones a la Virgen. Yo no estoy diciendo eso. Pero que no es raro encontrar iglesias con nombres de la Virgen María. No es raro encontrar pinturas de la Virgen María. En la Catedral de San Pablo hay una pintura de la Virgen de Guadalupe. ¿Okay? Entonces, no es raro encontrar maneras de orar que recuerdan a la Virgen María, los famosos rosarios, y etcétera, etcétera. Luego, la devoción a la Virgen María es común en las comuniones anglicanas, romana y veterocatólica. Entre los luteranos, yo he encontrado alguno que otro devoto de la Virgen, pero eso sí que es una cosa muy, muy difícil de hallar en el mundo luterano. Los modos devocionales a la Virgen María varían, no solamente entre las comuniones, sino en las mismas comuniones. ¿Okay? Luego, no todo el mundo está cortado con las mismas tijeras. Entonces, María es importante para la espiritualidad de muchos anglicanos, romanos y veterocatólicos. Por la razón que sea, es importante para su espiritualidad. Luego, que la necesitan porque ella es un, qué sé yo, necesario en el cristianismo. No, 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 no. El cristianismo tiene que ver con Cristo. Pero por causa de que fue la mamá de Cristo, por eso es que se recuerda a María y se recuerda que ella creyó en su propio hijo, que fue una discípula de su propio hijo, etcétera, etcétera. Luego, María es un modelo con cierta importancia en el mundo de la espiritualidad cristiana. Pero como en todo, si los humanos estamos envueltos, es evidente que va a haber exageraciones, que va a haber desvíos, etcétera, etcétera. Por más que usted, yo soy papá y soy abuelo, por más que yo quiero a mis 3 hijos, es imposible que yo no me haya equivocado alguna vez o en comprender algo o en dar un regaño o en dar un, qué sé yo, un elogio no merecido o lo que sea. Es imposible que si uno es humano, que uno nunca se equivoque. Que hay equivocaciones y exageraciones en las devociones marianas. Sí, pero el que yo haya cometido algún error cuando criaba a mis hijos, ya son adultos los 3, pero cuando criaba a mis hijos, eso no quita el hecho de que son mis hijos y no quita el hecho más importante de que yo los amo como un padre ama a sus hijos. Y yo sé que me aman como hijos aman a su padre. Eso no lo quita, pero de vez en cuando le dicen, no, pero yo me acuerdo cuando tú me regañaste y yo no me lo merecía. Luego, una cosa no ciega a lo otro. Luego, esto de las devociones, porque a veces uno dice, no, pero es que son exageraciones, ¿cómo la gente va a creer en esto o va a hacer esto? Bueno, si son exageraciones, son exageraciones. Pero la exageración, la limitación, no cancela la intuición básica que está por detrás. ¿Okay? Si queremos ser tan puros, tan puros, tan puros, empezamos a oler a fariseos. Y no hay iglesia cristiana en este planeta que de vez en cuando no tenga el olorcito a fariseo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque somos humanos. Y punto.
ni que lo hubiera programado. Son las 6, luego tenemos media hora, como siempre hemos querido tener, para preguntas, comentarios, etc. Así que ustedes dirán, y si alguien tiene que manda por chat preguntas, tenga la bondad de alguien de los que están presentes de leerlas, por favor. Todavía no hay preguntas en Facebook Live. Yo estoy mirando. Me parece en Inglaterra casi cada iglesia se llama la iglesia de Santa María. Hay muchas iglesias dedicadas a la Virgen. Sí. Uh-huh. Y es que a veces no nos damos cuenta de lo masculino que hemos hecho a Dios. Y Dios no tiene género. Uh-huh. Y esa es una de las, hablando de exageraciones, uh-huh, la masculinización de Dios. La Virgen María, yo creo que en las devociones, etcétera, en buena parte históricamente ha sido como un profesor mío dijo que era el rostro materno de Dios. Es posible. Yo ahora estoy escribiendo, terminando un libro sobre el Espíritu Santo, en que digo yo, ¿y por qué no puede María ser el sacramento o el símbolo del Espíritu Santo? No estoy hablando de la persona histórica María de Nazaret, sino la persona que hemos creado en las devociones. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser, por así decir, una metáfora para referirnos al Espíritu Santo? Porque si tanto enfatizamos padre e hijo, ¿dónde está la madre? Y si uno ve lo que decimos sobre el Espíritu Santo, estamos hablando de lo materno en Dios. Entonces, sí, Dios no tiene género, luego, por lo tanto, yo no estoy diciendo que María sea el Espíritu Santo, yo no estoy diciendo esa herejía, pero yo sí estoy diciendo que al Espíritu Santo lo encontramos en mucho de lo que decimos sobre María. ¿Por qué no puede María ser parábola, o mejor dicho, metáfora del Espíritu Santo? Si un viejo barbudo puede ser un símbolo del Padre, y si un pájaro puede ser un símbolo del Espíritu Santo, ¿por qué una mujer no puede ser mejor símbolo del Espíritu Santo que un animal? Luego, hablando de lo humano, que a veces exageramos, y en el machismo nosotros hemos exagerado en el cristianismo. Y Laura en Facebook Live dice sobre la historia que nosotros conocemos los mexicanos de la Virgen y qué tan cierta es y qué es la diferencia entre venerar y adorar. Sí, si está hablando de la devoción a la Virgen de Guadalupe, tome lo que yo he dicho, agarre lo que yo acabo de decir, de que ¿por qué no puede la Virgen, ponga ahí la Virgen de Guadalupe, ser una metáfora para hablar del Espíritu Santo? ¿Y por qué no puede el Nican Mopowa, que es la historia que dice explicar qué fue lo que pasó, las apariciones y todo eso? ¿Por qué no puede ser una parábola? Si uno entiende qué significa una parábola usada por Cristo, era una cosa para hacerle así a la gente. Despiértense, miren, presten atención, etcétera, etcétera. Descubran esto, fíjense. Y siempre la parábola es de, ah, caray, esa es la respuesta de uno. Ponga
el Nican Mopowa en su época, María se le aparece, o una mujer indígena que dice ser María, ¿okay? Ahí ya va la primera cosa que los misioneros deberían haber dicho. ¿Cómo? Como mujer indígena y con el símbolo de Dios aquí. No es una crucecita, es el símbolo de Dios con los 4 puntos cardenales en el mundo azteca. Entonces, ¿cómo que una mujer indígena se le aparece a un indígena? ¿Cómo? Pero ¿por qué no a los grandes de la colonia, al arzobispo, a todos los demás? Y cuando va, el arzobispo no lo quiere creer, etcétera, etcétera. Luego, es toda una historia dándole bofetadas a los misioneros que se creían que la Virgen era española como ellos. Pues que no. Y lo que es más, hay documentos históricos confiables escritos por gente de aquella época que dicen que los indígenas iban a la capilla que había construido Cortés en el Tepeyac, pero que no era la Virgen de Guadalupe, que iban allí y había una pintura de Guadalupe, dicen, en una pared, y los indígenas iban ahí y bailaban delante de esa pintura como si fuera Dios, dice uno de los cronistas, como si fuera Dios. ¡Qué escándalo! De vuelta a lo que estamos hablando. Yo me pregunto, y eso es lo que estoy escribiendo en el libro, yo me pregunto, ¿por qué no puede ser la Virgen de Guadalupe, la devoción a la Virgen de Guadalupe, simplemente una parábola, una metáfora del Espíritu Santo? Porque si uno se pone a ver lo que los mexicanos dicen y sienten y cómo se relacionan con la Virgen de Guadalupe, esto es tan intenso que no es como ninguna otra devoción supuestamente mariana en el mundo latinoamericano. Es una intensidad tal que uno mirando, yo no soy mexicano, mirándolo desde fuera, uno dice es que es casi adoración y no devoción. La adoración es solamente hacia Dios. La devoción puede ser a otros que nos recuerden a Dios, etc. Entonces, parecería que es adoración para quien lo mira desde fuera. Pero, ¿y si fuera una metáfora del Espíritu Santo? ¿Estaría entonces en su lugar el que estuvieran adorando? Claro. Entonces, cuando uno se pone a ver las intensidades y los modos de relacionarse, lo que esperan de la Virgen de Guadalupe, etcétera, 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 todo eso huele a espiritualidad del Espíritu Santo en relación al Espíritu Santo muy tradicional. Los dones del Espíritu Santo y todo lo demás muy tradicional. ¿Por qué no puede ser del Espíritu Santo? Porque estamos hablando de una mujer. De nuevo, es más fácil entonces que fuera si estuviéramos hablando de un animal, pero no puede ser una mujer. Entonces, el que tiene el problema está como sugiriendo que tiene un grave problema de machismo, de que Dios tiene que ser macho. Y de ahí saltar a la idiotez de una herejía, nada más que hay un suspiro. Luego, no estoy diciendo que esto esté sumamente claro. Todavía se está pensando que María puede ser el rostro materno de Dios. Eso yo creo que no hay ninguna dificultad. Pero que María sea la metáfora, el símbolo del Espíritu Santo. ¿Y por qué no? No estoy diciendo que el Espíritu Santo se haya encarnado en María.
Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que en María descubrimos al Espíritu Santo, que es diferente. Profesor Y la... Rolando, No, sorry, discúlpame. entonces, tengo una pregunta. ¿Puede elaborar más en cómo es que María fue concebida sin pecado original? Pues yo no soy Dios, así que yo no sabría cómo sucedió. Eh, luego, no, lo que quieren decir es que usando eso de que yo mencioné de que María es modelo de la iglesia, ¿no? Lo que yo sospecho que está al inicio de esa doctrina de que María fue concebida sin pecado original es que si es el símbolo de la iglesia fue concebida sin pecado. Luego, en el origen, en lo que significa, lo más profundo que significa ser iglesia, ahí no hay pecado. Yo así es como me lo explico, porque la única otra explicación sería de que porque Cristo iba a nacer, entonces cómo Cristo iba a nacer de un vientre pecador. Eso de nuevo es como si Cristo necesitara que su madre fuera perfecta para haber nacido de ella. Entonces, yo creo que lo del modelo de la iglesia es lo que más sentido tiene. ¿Y cómo es posible que entonces María, con algo más sobre la ascensión? La asunción. Ascensión es Jesús, Él por su poder, pero asunción es ella siendo llevada por el poder de Dios. Yo creo que es lo mismo. Luego, ¿cuál es si María es modelo de la iglesia, nace sin pecado, y cuál va a ser su destino final? Irá junto a Dios. Entonces, yo creo que si uno entiende eso de que María es modelo de la iglesia, que es algo que se entendía en los primeros siglos de la patrística, los primeros 8 siglos de la iglesia, 8 o 9 siglos, que María era modelo de la iglesia, ahí se puede entender por qué nace en ese contexto lo que llegó a ser la doctrina de la Inmaculada Concepción, concebida sin pecado, y la doctrina de la Asunción de María. Porque si no, no se entiende qué función tendría haber pensado eso. Y su cuerpo no descompuso. No se descompuso porque se lo llevaron al cielo. Sí. Ok. Entonces, cuando dice sobre la iglesia entendí que es la gente. Correcto. Entonces Ella es modelo de lo que nosotros como comunidad cristiana, con lo que significa la misión cristiana de anunciar y construir el reino de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ella es modelo de lo que significa ser discípulo de su Hijo. Entonces, pues, quien nos llamó y nos fundó como comunidad no lo hizo con ninguna herramienta de pecado. Y curiosamente, el bautismo, que es como uno entra a la iglesia, nos limpia de pecado. Luego, al origen de la iglesia no hay pecado. Luego, la iglesia nace en una inmaculada concepción, si quieren usar esa expresión. No obstante, la iglesia no es sin pecado. No, ya sé. Pero haber nacido sin pecado original no quiere decir que no se pueda meter la pata después, ¿no? Pero la comunidad como tal no es la pecadora, diríamos, son los miembros de ella. Y la comunidad como tal tiene el destino final de llegar a donde Dios, de ser llevada a donde Dios.
Y la diferencia entre veneración y adoración. Sí, Laura. por veneración yo lo que dije fue devoción. Bueno, es básicamente la misma cosa. Entre la diferencia que ya yo he explicado entre devoción y adoración. Gracias. ¿Qué más? No existe el profesor que lo explique todo perfectamente, así que... Ok, tal vez tengo otra pregunta. A ver. Entiendo que después de Pedro Lombardo es cuando se definen que hay 7 sacramentos en vez de sin números que habían cuando él estaba. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿en qué siglo se establece con seguridad los 7 sacramentos? Bueno, a seguridad se la llevaron presa en teología, ¿no? Entonces, en teología no hay nada seguro. No. Ni siquiera los dogmas, porque los dogmas primero hay que entender su contexto, luego no son evidentes, etcétera, etcétera. Luego, nunca hubo en el catolicismo occidental, antes del siglo XVI, nunca hubo una declaración formal, doctrinal, de que estos son los sacramentos. Es cuando luteranos y anglicanos y calvinistas empiezan a decir, hay 2 nada más. Es cuando entonces la Iglesia Romana, en un concilio que en la ciudad de Trento, el concilio de Trento, de mediados del siglo XVI, es cuando por primera vez se establece que en la Iglesia Romana se cree que hay 7 sacramentos y son estos. ¿Okay? Las otras iglesias quedaron con eso, los 2, el bautismo y la Eucaristía. Pero han seguido, como dije yo, han seguido celebrando lo que siempre desde el principio de la iglesia, desde el segundo o tercer siglo, empezó a celebrarse lo que hoy llamamos esos 7 sacramentos. Pero eran también otros sacramentos. Luego Pedro Lombardo lo que hizo fue decir, son 7. Y lo dijo por razones que uno se pregunta, y por eso fue que lo dijo. Dijo él no porque Cristo los instituyó, pero todo su argumento era porque el número 7 en su mundo cultural de él era el número de la compleción, de fullness, no sé cómo se dice eso en español, de la plenitud. Luego, al ser símbolo de plenitud, entonces los sacramentos tienen que transmitir la plenitud de la vida cristiana y de la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Luego, todas unas motivaciones espirituales de lo más interesantes para su época, pero la numerología a nosotros creo que no nos interesaría en teología hoy en día, pero sí les interesaba en aquella época. Pero bueno, ¿por qué el número 7? Porque bueno, estos fueron instituidos por Cristo. Bueno, ok. Pero eso abrió la puerta a que después se dijera, no, si no hay prueba de esos 5, nada más que hay prueba de estos 2. El problema es que, ¿qué es lo que usted quiere decir por prueba? Tiene que primero probar la prueba, ¿no? Entonces se convierte en... Cada sacramento tiene un efecto y los ritos sacramentales también. Pero nosotros no podemos manipular al Dios. Claro que no. Y por eso, ¿cuál es el efecto? La comunicación de la gracia. Pero la gracia viene de Dios. La gracia es Dios. Sí. Luego, en última instancia, hoy diríamos, un sacramento es un momento de celebración en el que podemos encontrarnos con Dios. Uh-huh. Y si vamos con la disposición correcta, nos encontramos con Dios.
Los sacramentos no son magia. Luego, si vamos con la disposición correcta, antiguamente dirían con la intención correcta. Si vamos con la disposición correcta, nos encontraremos con Dios. En otras palabras, nos encontraremos con su gracia, con su favor. Porque Dios siempre es un Dios para nosotros y por nosotros. Entonces, no es un Dios que está en el cielo contemplándose el ombligo de Todopoderoso, sino Dios no sufre de tal egolatría. Entonces, es cuestión de que Dios existe para. Dios existe porque es amor y el amor tiene que amar. Pero el amor que nada más que se ama a sí mismo, eso es egoísmo. Es enfermizo. Dios ama. Por eso, en el fondo también, hablar de la Trinidad y de la salvación y todo lo demás, es que Dios tenía que salvarnos, porque es Dios. Dios tenía que hacerse solidario con nosotros en la encarnación, porque es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo con los sacramentos. Orlando. Dime. Sí, tocó brevemente el tema del cómo se ha caído en el error de darle género a Dios. Sin duda alguna, pues cualquiera que se haya acercado un poquito pues a la iglesia y a la historia de la iglesia se ha dado cuenta que la teología en general ha sido muy machista históricamente, el modo en que se hace teología. ¿Cómo pudiéramos ir revirtiendo eso de manera concreta en la manera que predicamos a Dios, en la manera que comprendemos a Dios y sobre todo que lo expresamos? Pues habría quienes, pues, pudiéramos ir comprendiendo que Dios no tiene género, pero aquellos que se van acercando apenas a la iglesia, que se van acercando al conocimiento de Dios, pues se encuentran con un Dios totalmente varón, pues, por la manera que se ha ido transmitiendo. Y no solamente totalmente varón, sino un Dios totalmente eurocéntrico. Un Dios blanco centrado en las culturas europeas. Que históricamente uno puede comprender por qué sucedió. ¿Por qué la masculinización de Dios? ¿Por qué el eurocentrismo del cristianismo? ¿Por qué uno puede entender por qué sucedió históricamente? Pero eso no justifica que hoy sigamos con la misma bobería, ¿no? Que no es bobería, sino que se puede convertir en obstáculo. Entonces, hoy tenemos que asegurarnos de que entendamos qué es lo que Dios dice sobre Dios. Y no es sobre género, sino sobre, en el cristianismo, sino que Dios, lo que dice Dios sobre Dios, es que Dios es solidario con los más vulnerables, con los más necesitados, con los más despreciados. El que Dios se haya encarnado, se haya tomado carne humana en un hombre, eso no es lo principal de la encarnación. Lo hizo en un campesino sin tierra, en un jornalero que se moría de hambre si no trabajaba todos los días. Luego, ¿qué está Dios diciendo sobre Dios? ¿Con quién está siendo solidario? Lo que es más, el escándalo, por así decir, de la encarnación, no es que Dios se haya hecho humano, sino que nosotros digamos que sin ese humano no entiendes nada de quién es Dios. Ese humano define para los cristianos quién y cómo es Dios. Y eso es tremendo escándalo en este mundo y en todos los mundos, en que las diferencias de clases sociales, de ricos y pobres, de blancos y negros, etcétera, etcétera, esas diferencias suponemos de que eso es parte de la naturaleza, ¿no? No, el racismo no crece en matas, ni el machismo crece de los árboles. Entonces, es cuestión de que uno tiene que darse cuenta de que lo que Dios dice sobre Dios
en el cristianismo. Es una crítica extraordinaria a lo que nosotros pensaríamos que es Dios. Lo que lleva entonces a pensar, si Dios dice que es una relación, no es un Dios absoluto todopoderoso en una nube, sino que es una relación. Y los cristianos tradicionalmente, porque parece que Jesús usó la palabra Abba, papá, para referirse al Dios de Israel. Luego, si Jesús empezó usando términos familiares, de familia, padre, hijo, ¿cuál es el problema en el Espíritu Santo siendo lo materno? Entonces, a mí me da la impresión de que cómo lidiar con todo esto, la masculinización de Dios, la blanqueación o blanqueamiento de Dios, el eurocentrismo del cristianismo, todo eso. Cómo lidiar con eso es prestar atención a lo que Dios dice de Dios. Y lo que Dios dice de Dios incluye lo materno. Miren las relaciones con el Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y qué interesante que en el mundo bíblico de Israel y el mundo bíblico de los primeros cristianos son palabras femeninas las que se usan para decir Espíritu Santo. Rúa, ¿cómo se llama? Neuma, etcétera. Luego, cuando uno se pone, y esas no son las dos únicas, pero son las más frecuentes, cuando uno se pone a ver que el bendito pajarito, no es porque quisieran decir, ¡ay, un pajarito, qué bonito! La fragilidad de ese animal. La fragilidad. Un pájaro es un animal muy frágil. Entonces, todo eso, cuando uno se pone a ver lo que Dios está diciendo sobre Dios, no es el Dios que desgraciadamente la mayoría de los cristianos ha predicado. Entonces, cuando uno va a predicar, uno tiene que darse cuenta de que yo no puedo predicar, por más bonito que sea lo que yo estoy diciendo, algo que puede comprometer, que puede disfrazar quién es Dios. Disfrazar en el mal sentido de la palabra, que es tapar, que no se vea la realidad, ¿no? Entonces, que se puede entender en otras épocas, que culturalmente, etcétera, pero no estamos en otras épocas. Nosotros no podemos ser cristianos en la Edad Media, tenemos que ser cristianos en el siglo XXI. ¿Quedó claro, José? Sí. Me parece que en el Testamento hebraico el espíritu es la sabiduría. También. Sabiduría, que es también en femenino, y el aliento de Dios que crea vida. Es una persona. ¿Qué más? Pues ya casi son las 6:30. ¿Sí? Así que nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por participar. Y nos vemos la semana que viene a las 5:30 de la tarde, hora del Pacífico, el miércoles que viene a las 5:30 de la tarde, hora del Pacífico. ¿Okay? Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias. Profesor, le agradecemos mucho